Estamos hoy con una nueva sección, por decir así, y que tiene que ver con la gestión del tiempo. En la última versión del PMBOK se habla de la gestión del cronograma, que son palabras equivalentes, pero que quieren expresar en el fondo cómo vamos a manejar todo lo que son la variable tiempo aquí, ¿cierto? Un proyecto tiene un tiempo limitado que está definido por el mandante. El mandante tiene que sacar el proyecto en una determinada fecha, y asociado al tiempo están las actividades que uno tiene que realizar para que el proyecto llegue a su término, y a cada actividad a su vez están asociados los recursos técnicos, recursos materiales, recursos en persona, y por supuesto va muy asociado con la gestión de los costos. O sea, la gestión del cronograma alimenta de alguna forma al análisis después de los costos que están o que se van a generar en el proyecto. Entonces, para que esto sea un poquito menos etéreo para ustedes, yo voy a comenzar con la misma situación que hice con calidad. Les voy a mostrar algunos documentos de proyectos reales. O sea, voy a mostrar la parte más práctica del asunto, y después voy a pasar a explicar cómo se hace o qué hay que hacer para llegar a lo que les voy a mostrar. ¿Ya? Eso les va a permitir a ustedes visualizar mejor qué es lo que se persigue con esto de la gestión del tiempo. ¿Mm? Entonces voy a compartir pantalla y vamos a comenzar por buscar. Tengo varios documentos aquí. Vamos a ver este proceso. ¿Lo están viendo o no? Este es un proyecto en La Escondida. Escondida es en la empresa junto con Chuquicamata, son las dos empresas más grandes que hay en Chile, y deben ser de las empresas más grandes que hay a nivel mundial. Es del grupo BHP Billiton, que es un grupo australiano. Está ubicada más o menos a 25 o 30 kilómetros de Antofagasta. ¿Ven? ¿Están viendo el documento, cierto? Sí, profe, sí, sí. Ya. Entonces, aquí hay un procedimiento que se llama control del proyecto. Y quiero revisar algunos temas que pueden ser ilustradores. Miren, acá hablan, lo voy a tratar de agrandar esto. Espérenme un poquito. Poner un poco más. Ahí. Ya. ¿Se ve ahí bien? Lo podemos agrandar un poco más incluso. Lo voy a poner ahí. Ya. Este es una parte del procedimiento que se llama enfoque general de la planificación del proyecto. Y lo voy a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Dice: el plan de ejecución del proyecto será liderado por el programa de construcción. Este es un proyecto de construcción, ¿eh? De una de las elementos de la concentradora de la mina. Entonces dice: dentro de las restricciones que propongan las fechas de hitos del cliente. Aquí ya estamos hablando de que el cliente definió ciertas fechas, ahí están, fechas de hitos,
que son fechas que el cliente quiere que se cumplan ciertas actividades. Esa es una restricción. Otra restricción son las entregas de los equipos principales. Entregas de equipos principales, que está acá. Obviamente, mucho antes de esta etapa, se definieron los equipos, las características técnicas de cada uno de ellos, se hizo el contacto con los proveedores de los equipos, se pusieron las órdenes de compra, y esos equipos pueden ser de equipos que se llaman de línea, o sea que ya están fabricados y es llegar, y si hay stock, mandarlo, pero pueden también ser equipos especiales. Si son equipos especiales, el fabricante tiene que hacerlo en la medida que recibe la orden de compra. Y por supuesto van a haber tiempos asociados de entrega distintos, dependiendo del equipo de que se trate. Y ahí esa fecha es parte de las restricciones, porque no sacamos nada con adelantar la obra si los equipos después para el montaje no han llegado. O viceversa. Llegan los equipos y está todo instalado, o sea, están ahí disponibles y la obra no termina como para poder hacer el montaje. Entonces tiene que calzar muy bien el avance de la obra con la disponibilidad de los equipos. Por eso que estamos hablando que es una restricción. Otra restricción son los recursos de ingeniería, dice, y disponibilidad de los requerimientos de infraestructura en terreno. O sea, cuando estamos hablando de recursos de ingeniería, son ingenieros de terreno que están apoyando la construcción y el montaje, personas técnicas con suficiente experiencia para poder apoyar. Y los requerimientos de infraestructura de terreno, estamos hablando de equipamiento, grúas, motoniveladoras, equipos de carguío, camiones tolva, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura para poder realizar el trabajo en terreno. Dice, en esencia, la expresión guiado por el programa de construcción se refiere a la coordinación de las actividades de ingeniería y de adquisiciones con los requerimientos de construcción. O sea, tiene que haber una muy buena planificación del proyecto que permita que el área de ingeniería y construcción se coordinen muy bien desde el punto de vista, por un lado, que ingeniería tiene que entregar las especificaciones técnicas de los equipos y sus características distintivas más específicas y más puntuales, y por otro lado, abastecimiento tiene que hacer todo el proceso de la cadena logística, que parte con la solicitud de compra, sigue con la orden de compra, después sigue con el seguimiento de la entrega, la inspección técnica para verificar que los equipos vienen bien, y finalmente la llegada del equipo a terreno. El equipo se puede estar construyendo en cualquier parte del mundo. Estos equipos mineros, sobre todo, los principales fabricantes están en Europa. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación muy exquisita ahí en ese tema. Después dice, la agrupación, aquí estamos en este punto, la agrupación del trabajo en paquetes de trabajo será la principal herramienta usada para facilitar las tareas de programación, preparación de presupuesto y coordinación de las etapas de ingeniería, adquisiciones, construcción y puesta en marcha del proyecto. Estos paquetes de trabajo estarán definidos de manera de facilitar la comunicación entre los distintos sistemas de control de proyecto. Es así como tanto los paquetes de trabajo y las áreas quedarán definidos desde un comienzo. O sea, el proyecto se ha parcializado, o sea, dividido, por decir, el total del proyecto en distintos conjuntos que se le vamos a llamar paquetes de trabajo. Entonces habrá un paquete de trabajo en obras civiles, habrá un paquete de trabajo en equipos mecánicos, habrá otro paquete de trabajo en equipos eléctricos, y así sucesivamente.
La primera etapa en el proceso de planificación del trabajo será establecer la lógica de ejecución a nivel macro. ¿Cómo vamos a hacer el proyecto a nivel macro? Usando la información de diseño, adquisiciones y plazos de entrega de fabricación para las principales piezas del equipo, así como las fechas de disponibilidad de los servicios básicos críticos del proyecto, tales como la energía eléctrica y el agua de proceso. Una vez definida esta lógica, al nivel de resumen, se procederá a establecer un plan de trabajo preliminar, a la vez que se identificarán las áreas o paquetes de trabajo. Estos paquetes serán lo suficientemente grandes como para contener la movilización de una cuadrilla de trabajo no más grande que una instalación, edificio o área geográfica claramente identificable. Si ustedes se fijan, con este procedimiento estamos delineando la manera como estamos planificando el proyecto, las grandes prácticas, digamos, por decir así, o la forma en que el proyecto se va a planificar. Entonces, a ver, veamos otra parte. Dice, durante la fase, aquí, durante esta fase de planificación, las actividades de ingeniería se organizarán en paquetes de trabajo de ingeniería, los cuales están relacionados con las áreas o paquetes de trabajo de construcción. Bueno, y así se va explicando cómo va a ser la lógica de planificación del proyecto. Aquí después viene el calendario del proyecto, los servicios proporcionales, pero me voy a saltar aquí a una parte que es interesante que ustedes la conozcan y que tiene que ver con la forma de planificación. Hay criterios y técnicas para establecer la manera de planificar un proyecto. O sea, déjenme irme más acá adelante. Acá está. Dice control del programa. Lo voy a poner nuevamente con letras grandes. Hasta ahí. Entonces lo vamos a poner un poquito más grande. Ahí. Ya. Dice lo siguiente este documento, aquí hay el documento guía, ya, para hacer el control del programa del proyecto. Dice, primero hay que hacer un programa EPCM, acuérdense que EPCM son las siglas, estas que están ahí, son las siglas que designan un proyecto de inversión. La E de engineering, ingeniería, la P de procurement, que son las adquisiciones del proyecto, la C de construction y la M de management. Entonces, es la gestión o administración de un proyecto que va desde la ingeniería hasta la construcción. O sea, parte desde la idea conceptual, de la ingeniería conceptual, y termina con la puesta en marcha de una gran instalación. Entonces, dice que hay que hacer un programa primero EPCM de resumen nivel 1. Dice, el programa EPCM maestro cubre el alcance completo del proyecto a un nivel de resumen. Es la base para la preparación de informes de avance al cliente y es usado por el equipo del proyecto para evaluar el avance de resumen contra los hitos fijados, además de fijar los parámetros del programa general por proyecto para guiar la generación de programas más detallados. En este programa también se incluyen las actividades de interfaces con el cliente. O sea, el primer paso que uno tiene que dar cuando está haciendo esta planificación es hacer un programa resumen a nivel 1.
Y después se pasa a un nivel 2, 3 y 4. El 2, ¿qué características tiene? Dice, los programas de nivel 2 consisten en programas FCM Maestro para cada subproyecto. O sea, dividimos el proyecto grande en subproyectos. Estos programas subdividen a cada proyecto en instalaciones de procesos principales y en actividades principales de ingeniería, adquisición y construcción. Los programas de nivel 2 definen la línea base para los programas del proyecto. Para cada proyecto hay un programa de nivel 2 más un programa de comisionamiento y puesta en marcha. Este último programa se subdividirá por proyecto y por sistema. Ya. Después viene el programa intermedio de PCM nivel 3, que es más detallado aún y cuenta con una lógica, dice CPM, Critical Project Method. O sea, es la lógica de, ya estamos metiendo el concepto de ruta crítica del proyecto, que une, dice, las actividades de ingeniería, adquisición y construcción, y de ese modo permite realizar análisis de los requerimientos de recursos y de holgura, entendiendo por holgura o estrechez el campo de acción que tenemos para actuar frente al avance, a los atrasos o al cumplimiento de los hitos que nos ha exigido el cliente. Estos, dice, programas definen las fechas de hitos principales con los documentos de ingeniería, el informe de avance y desempeño de la ingeniería. En los programas de nivel 3, para la fase de construcción, se asignarán recursos con horas de trabajo y cantidades a partir de la línea base más reciente del proyecto. Y por último viene el programa de construcción detallado de contratistas, nivel 4. Cada contratista seleccionado, acuérdense que en un proyecto hay un contratista principal, pero ese contratista principal subcontrata. O sea, si yo estoy armando una planta grande, a lo mejor yo como contratista principal me hago cargo de la parte civil y estructural, pero toda la parte de cañería y la parte de automatización la subcontrato. Entonces voy a tener también subcontratistas que van a estar actuando. Entonces, dice, cada contratista seleccionado deberá presentar y mantener un programa detallado en el que se incluye su alcance de trabajo. El propósito de este programa es asegurar el cumplimiento de sus hitos contractuales y las interfaces con otros contratistas. Asimismo, en él se analizan los recursos asociados, tales como dotación de personal, horas, cantidad y equipo de construcción, para asegurar que estos son adecuados de acuerdo a la complejidad y timing del proyecto. Una vez aprobado, el programa se usará para monitorear el avance del contratista. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este análisis somero que estamos haciendo de este documento? Que es un documento de procedimiento de planificación y control de proyectos, que hay que dejar estampado en un documento como este que le estoy mencionando, el método, la manera como yo voy a planificar el proyecto, estableciendo, en este caso, niveles de detalle, desde un nivel macro a un nivel micro, para poder tener la información pertinente que permita controlar el proyecto en sus más mínimos detalles. Si uno trabaja solamente a nivel macro, corro el peligro de que los detalles no los controlo. Si tengo muy detallado el proyecto, puede ser que el trabajo administrativo sea tremendo para poder sacar la información pertinente. Entonces tengo que llegar a un equilibrio. Pero tiene que ser un equilibrio que me permita a mí no correr riesgos. Esa es la clave del cuento. ¿Cómo establezco un mínimo de información que me permita tener y controlar el proyecto? ¿Tienen dudas alguien hasta el momento? ¿O consultas? Para hacer esto que está aquí puesto, se van a usar herramientas tecnológicas. Se va a usar desde lo más básico, que sería una planilla Excel, ¿cierto? En que yo dibujo el cronograma
hasta lo puedo hacer en Word si quiero, pero eso sería para un proyecto muy chiquitito. Pero ya para un proyecto mediano a grande hay que usar más herramientas más sofisticadas, y ahí se usa Microsoft Project, y si es más grande y más complejo, un Primavera. Por lo tanto, las personas que se dediquen a esta parte del proyecto, los especialistas de esto, tienen que peinarse y dominar esas herramientas, porque van a ser claves para su trabajo. Pero además, tienen que conocer bien de qué se trata el proyecto, porque tú no puedes planificar un proyecto sin conocerlo como corresponde. ¿Cierto? Uno, después que ha hecho algo, con los errores también que ha tenido en hacerlo, o con los aciertos, pero después de esa experiencia vivencial, recién puede entrar a planificar el cómo se hacen las cosas. Entonces, normalmente este tipo de cargos que manejan estos proyectos son ingenieros que tienen por lo menos 5 años en el cuerpo de experiencia en proyectos. No pueden ser personas recién salidas de la universidad porque no tienen los elementos. Tienen que pasar por un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje, hasta que ya estén preparados para tomar decisiones en forma autónoma, sin estar preguntándole a todo el mundo. Igual se recomienda que esta fase de planificación la haga el especialista en cooperación con otros especialistas del proyecto, que conocen ya detalles más finos de respecto a cómo se hacen las cosas y cuánto duran las actividades. Es bueno hacerlo porque eso permite trabajar en equipo y, digamos, reducir los errores. Pero lo que no cabe duda es que la persona que haga esto tiene que tener una experiencia previa. Bien, voy a dejar acá la pantalla nuevamente y me voy a meter en otro documento que quiero mostrárselos. Son los documentos prácticos, como les decía, de resultantes de este módulo que estamos viendo, ¿eh? Les voy a mostrar acá ya un programa de construcción real. ¿Lo ven? ¿Se está viendo o no? Ahí sí, bro. Lo ven, ya. Este es un programa que tiene 8 hojas de esta, para que vean ustedes lo largo que es. Es un proyecto que se hizo en la minera Esperanza. Se llama montaje adelantado de un conjunto de estaciones de bombeo. Hay un poco para conocer el contexto. La minera Pelambre, que es del grupo Antofagasta Mineral, que es de Luxic, ellos tienen una división de minería, que se llama. Y ahí hay varias empresas que ellos tienen, que ellos manejan. Entonces, este proyecto, hay una de las minas que se llama Antucoya, que está como a 150 kilómetros respecto a Mejillones. No sé si alguien de ustedes ha estado ya en el norte, conoce por ahí, por la zona entre Antofagasta y Iquique, o no conoce nadie nada. ¿Tiene alguien alguien ha estado por ahí por Mejillones o no? Yo por lo menos no, profe. No. Bueno, estamos en la zona norte, entre la segunda y la primera región. Estas mineras están emplazadas entre el mar y la cordillera, por decir así, que es la zona donde están los mayores yacimientos de cobre.
Y uno de los problemas que tienen las mineras hoy en día es el agua. Las mineras consumen mucha agua. Y esto ha generado problemas incluso con las comunidades aledañas, que han generado incluso multas a las mineras, porque empiezan a reducir las napas subterráneas y dejan por ejemplo, ahí en Copiapó, con el proyecto Caserones, que es de la Lumina Copper Company, hubo una serie de problemas con las comunidades agrícolas, porque ahí en Copiapó hay mucho cultivo agrícola. Y empezó a escasearle el agua a los agricultores, producto de que las napas empezaron a secar por el alto consumo que tenía la minera. Entonces hoy en día lo que se están usando, y es la tendencia mundial, es usar plantas desaladoras de agua de mar. Pero una planta desaladora es una inversión bastante grande. Para una minera pueden ser fácilmente 600 millones de dólares. Son todos especialistas que vienen o de Israel, de España. Hay varias empresas mundiales que son expertas en el tema. Entonces, una vez que se desala el agua, que está pegadito al mar, se tiene que impulsar con bomba unos 200 kilómetros, imagínense 200 kilómetros, ¿eh? Desde la planta desaladora a la planta que va a ocupar el agua. Y ni siquiera en línea recta, sino que va con quiebres, porque los que han estado en el norte saben que allí hay muchas alturas geográficas que van variando. No es un terreno plano. Entonces puede desplazarse el agua desde la cota nivel del mar a 1800, 2000 metros de altura y a 200 kilómetros de distancia. Entonces hay que hacer toda una instalación de bombas especiales de muy alta potencia, con equipamiento especial también, porque esa agua también es corrosiva, tienen que tener un recubrimiento especial, las bombas, las cañerías y las bombas. Bueno, y este proyecto, que es un proyecto que dura aproximadamente 10 meses, que se hizo en La Esperanza, en Media Esperanza, este era el cronograma que se ideó. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a acercarme más, parte con el inicio de los trabajos, el 25 de septiembre de 2013 y termina el 30 de abril del 2014, o sea, estamos hablando de 8 meses en realidad, aproximadamente. ¿Cuáles son las fechas clave? Ahí están definidas. Primero hay un fin de movilización de la gente que va a ingresar al grupo de elaboración de personal. Después, vamos a cambiarnos de lente porque aquí veo poco con esto. Termina las obras civiles, fin de las obras civiles. En EBC, esto es una de las estaciones de bombeo, en esa fecha. Después, fin de obras civiles en otras fechas, y así está el fin de los montajes de las bombas, el montaje del piping o de las cañerías, el fin de todo lo que es la instalación eléctrica e instrumentación, el fin de todo lo que es el precomisionamiento, precomisionamiento es como la preparación para recibir el sistema ya funcionando. Son etapas en que las bombas se prueban, hay protocolos de prueba para verificar que todo el sistema está funcionando como corresponde, que las instalaciones quedaron bien hechas, que no van a haber fugas, que las bombas están tirando con la presión adecuada y con la eficiencia adecuada, etc. Hay una serie de pruebas que se hacen, que se llama precomisionamiento esta fase. Después está la instalación de faena, las estaciones de captación, hay una parte de ingeniería,
previa, los suministros que se requieren, en este caso canalizaciones eléctricas, una malla de tierra que se tiene que instalar para la instalación eléctrica. Después viene ya la construcción, inicio de la construcción, etc. Y si ustedes se dan cuenta, aquí este es un nivel 3 o 4, está muy desglosado ya. ¿Ya? Y aquí yo voy colocando, por supuesto, las barritas que me indican las fechas en que se están haciendo. ¿Ya? Hay actividades paralelas, si ustedes se fijan aquí, estas dos actividades son paralelas, hay otras que son predecesoras y otras son sucesoras. Hay un conjunto de posibilidades. Entonces, fíjense acá cómo después siguen las otras estaciones. Esto tiene 8 páginas. ¿Ya? Esto es lo que tiene que hacer el jefe que está a cargo de la planificación y control del proyecto. Acá abajo, si ustedes se fijan, hay una simbología. Dice remaining labor of effort. O sea, es como el nivel de disponible que está para poder ejecutar trabajo. Del actual work, el trabajo que se está haciendo actualmente. Remaining work, el trabajo disponible o faltante. El critical remaining work, el trabajo crítico para el cumplimiento de los plazos y digamos, las expectativas que tiene el cliente. Los milestones son los hitos del proyecto. Y el summary es el resumen. Entonces, bueno, esto está hecho con una herramienta que se llama Primavera 6.0, ¿ya? Y que es un software especializado. Entonces, esto yo lo quería mostrar para que ustedes vieran cómo en la práctica, aquí si ustedes se fijan, están las fundaciones, por ejemplo, de postes de alumbrado, porque había que generar una zona de iluminación, el movimiento de tierra, las excavaciones, los rellenos, los hormigones, el emplantillado de enferradura, el moldaje, el hormigonado. O sea, está, y a su vez, yo lo puedo ahora, el emplantillado y enferradura lo puedo dividir en más actividades. Por eso que digo, este debería ser un nivel 3. Si quiero llegar a un nivel 4, esto lo puedo subdividir a su vez en más actividades. Lo mismo con el moldaje y con el hormigón. Entonces, esto representa el objetivo final de lo que tiene que hacerse. Es como, esta es la planificación del trabajo, llevando en una estructura de cronograma el tiempo que se va a ocupar. Pero ahora, después yo, por ejemplo, para estas excavaciones que están aquí, puesta ahí, y que se ocupa ese tiempo, tendría que preguntarme cuántas personas van a trabajar en las excavaciones. Va a haber un supervisor, van a haber una cuadrilla de 10 o 15 personas que van a estar de apoyo. ¿Qué equipo voy a requerir para hacer las excavaciones? Camiones, retroexcavadoras, ¿qué cosas? Voy a requerir a lo mejor energía a través de un equipo diésel que genere energía. Voy a requerir agua, no sé. Todos los elementos que yo necesito para poder hacer esta actividad. Porque con eso yo después voy a poder costear la actividad. Entonces, imagínense ustedes aquí la cantidad de cosas que hay que hacer
Por eso que junto con esto, el planificador de proyectos tiene que llevar un montón de planillas, esas las hace en Excel, y tiene que ser un tipo que se maneje en Excel ya con macro, y ojalá que con programación de Excel, para poder llevar todos los costos asociados a cada una de estas actividades y llevar ese control de costos día a día, de tal manera que cuando el cliente pida el informe de avance del trabajo, uno pueda decirle, mira, estamos en esta etapa y vamos bien. Después les voy a mostrar cómo hay unas curvas que te muestran para esto. O estamos atrasados. Y si estamos atrasados, el cliente va a decir, bueno, ¿y qué van a hacer para recuperar el tiempo? Y ahí tendrá que el gerente del proyecto definir una estrategia de recuperación. Y lo mismo pasa con los costos, para verificar cómo va el uso del dinero en el proyecto en relación al presupuesto inicial que se estimó. Eso es, estimado, lo que es la parte práctica. Si ustedes se dan cuenta, detrás de este cronograma, detrás de este diagrama, hay mucho conocimiento y mucha experiencia, porque un cronograma no se hace al azar, es producto de saber cómo el proyecto se tiene que realizar, es producto de la experiencia que hay que tener para saber qué actividades comienzan primero, cuáles después, cuáles son más críticas que otras. Hay que tener una experiencia para saber los recursos que se requieren para cada una actividad, de estas actividades, etc. Consultas al respecto. Nadie tiene consultas, ¿qué pasa? Profe, respecto habla con Stephanie. ¿Ya? Respecto a los imprevistos, ¿siempre hay un tiempo que se deja en estos cálculos de las fechas? ¿Respecto a qué cosa me dijiste? A los imprevistos. Por supuesto, hay que dejar fuera de los tiempos estándares que te ocupa la ocupación de ciertas actividades, que normalmente puede que el planificador no se lo sepa. Entonces el planificador va a tener que hablar con el supervisor de construcción especialista en cañería o el supervisor de construcción especialista en hormigones, que le va a definir más claramente el tiempo que van a ocupar y la cantidad de personas, por ejemplo, o cantidad de equipos. Pero fuera de eso, uno tiene que dejar una holgura, y esa holgura tiene que contemplar estos imprevistos. Ahora, ojo, que aquí hay todo un arte de esta cuestión, porque si yo dejo mucha holgura, y estas holguras se van sumando, son sumativas, porque cada actividad tendría una holgura, esto se va a reflejar al final en que van a haber más hora hombre y más equipo, y en el fondo el costo va a aumentar. Y cuando yo me presento una licitación, acuérdense que estoy pues, peleando el proyecto con 7 o 8 o 10 empresas más. Y por lo tanto, si me elevo mis costos, lo más probable es que vaya a quedar fuera. Porque hoy en día las empresas buscan un equilibrio entre calidad técnica y costos. Entonces, esa holgura no puede ser tampoco al azar. Hay ahí un estado del arte que está dado por la experiencia nuevamente, de cuánto es lo que puedo colocar. Normalmente se habla de un 5 o un 10%, no más que eso. Pasado eso ya es muy riesgoso porque nos podría generar un costo muy alto y con eso ni siquiera nos ganamos el proyecto. ¿Te queda claro?
Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? Los que les gusta trabajar con planillas, los que les gusta hacer harto cálculo aquí con planilla Excel, llevar gráficos, etcétera, y les gusta planificar, esta es la pega que podría ser interesante para esa persona. ¿Ya? Requiere, como les digo, una etapa preliminar de conocer primero cómo se hacen los proyectos y luego hay que pasar a hacer este trabajo. No se puede partir al revés. Pero es interesante. Vamos viendo otra. Me voy a salir nuevamente. Tengo que salirme y volver. Dejar pantalla. Y voy a ver una tercera ejemplo antes de comenzar con la materia, pero que yo creo que esto es ilustrativo y les permite exactamente darse cuenta para dónde va esta cosa. Miren, aquí tengo un ejemplo de un control de tiempo. Entonces, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un resumen de una tabla, de un proyecto de ingeniería, entre paréntesis, en que aquí se coloca la actividad, aquí están puestas las horas, la hora indirecta, las horas directas, las horas de calidad, programación y costos, minería, procesos físicos, procesos químicos, hidráulica, están todas las especialidades acá. Este era un proyecto grande que se hizo para poder contra paréntesis. Los subcontratos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta columna, yo tengo el presupuesto actual, las horas ganadas, que son las horas las horas ganadas se refieren a las horas que se pagan, que son pagadas por el cliente, las horas gastadas. Si ustedes se fijan, aquí hay una diferencia entre horas gastadas y ganadas. Significa que hay como 5.000 horas que no se pagaron. Eso es mala productividad. Aquí están las horas planeadas, el avance real, el avance planificado. Si ustedes se fijan, de aquí uno puede deducir de que esta especialidad, el total va bien, un 70, o sea, perdón, no va bien. Tienen un 70 contra un 85. Significa que hay un 15% de atraso en general del proyecto. Y si lo vemos a nivel de especialidades, el del proceso físico está perfecto. Este también va bien. Calidad tiene un 97% de avance real y planificado un 91%. Por lo tanto va bien. Este va muy mal. Civil tiene un avance de un 55%. Entonces, si ustedes se fijan, al llevar este control, el gerente, bueno, estos parámetros que están ahí no me voy a meter porque son parámetros un poquito complicados de explicar, el CPI, el DCPI, que son unos indicadores que se llevan para medir la productividad de la disciplina de ingeniería y para medir el tema de los costos. Pero al hacer este análisis, al tener esta radiografía, yo puedo ya empezar a verificar qué está pasando con mi proyecto, dónde están los nodos o los puntos más complicados. Y puedo llegar a tablas como la siguiente. Aquí hay una tabla, esta es la famosa curva S, ¿ya? En que yo puedo dibujar la línea base que se llama del proyecto, de la ocupación de la mano de obra, o del proyecto total, depende de lo que quiera reflejar en esta línea base. Y uno podría, por ejemplo,
Supongamos que la línea base o la línea de ocupación real es la azul. Entonces yo podría, también hay una técnica, no es lo mismo que está puesto hoy, pero se lo explico. Hay una técnica que si esta es la línea base, la azul, uno podría colocar una envolvente por arriba de la línea base, que podría ser esta, que sería como la línea tardía, o sea, esta va más atrasada, y por abajo otra envolvente que sería la línea en la curva temprana. Entonces uno cuando quiere controlar un proyecto, dibuja estas curvas y va viendo si mi proyecto, el avance de mi proyecto está por sobre la línea. Bueno, si está por sobre la línea tardía significa que está mal. Estamos ya con atrasos relativamente importantes. Si estuviera más cerca de la curva temprana, significa que está bastante bien. Entonces, ahí hay un manejo que normalmente es gráfico y que se le muestra al mandante, en este caso al cliente, en todas las reuniones semanales que uno tiene con él. Y el hombre de planificación y control de proyectos tiene que ir mostrando estas curvas y se van discutiendo en conjunto con el cliente y el cliente va dando la opinión pertinente o preguntando qué va a hacer, se va a hacer si es que hay atraso, etcétera, etcétera. Y así hay otras curvas relacionadas con las horas directas, etcétera. O con los subcontratos también. Solamente les muestro esto para que sepan que a partir de esas tablitas que parecieran que son bastante pesadas y con bastantes números y cosas por el estilo, se pueden sacar herramientas bien prácticas y sobre todo visuales que permiten rápidamente establecer si el proyecto va por buen o mal camino. Ya, me salgo de acá. Entonces, dejo la pantalla. Ya, esto es la parte práctica. Yo nuevamente voy a saber qué es lo que puedo subir de ahí y qué no, porque ya les digo aquí, esta es mucha información de empresas que algunas puedo compartir y otras no. Pero creo que les permite a ustedes tener una visión mucho más real de por dónde va esta cosa. Entonces nos vamos a meter ahora ya en la presentación propiamente tal del curso. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta antes de comenzar la presentación? ¿Que tenga alguna inquietud? No solamente a lo mejor de esta materia, puede ser de cualquier otra cosa. Aprovecho al tiro de hacerla con... Si es que hay alguna... ¿Se ve bien ahí, cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya. Alguien que tenga alguna inquietud sobre el curso, independiente que sea este tema. Abro la puerta para que hagan cualquier consulta. ¿Qué pasa que hay tan poca participación? Me preocupa. No quiero empezar a pedirle a cada uno que hable, porque no se trata de eso. Pero parece que lo voy a tener que hacer. A ver, Pablo Sáez, ¿tiene alguna duda al respecto? No, profe, ninguna hasta ahora. O sea, adelante que mostraba esa planilla, me había surgido como si fallara algo, no sé, son del tiempo, cómo se recupera, pero usted me dijo que ahí quedaba como una, o sea, dijo que quedaba como una holgura por si acaso, ¿o no? No, claro, pero a pesar de la holgura, igual hay problema. Acuérdate que yo partí siendo en las primeras clases que a nivel mundial solamente 1/3 de los proyectos son exitosos. 2/3 de los proyectos se alargan o tienen costos más altos o tienen problemas de calidad. Entonces, a pesar de todo esto que te estoy comentando, a pesar de todas esas herramientas, igual
hay fallas importantes. Imagínate este proyecto del canal de Chacao que están armando ahí para conectar Puerto Montt con Chiloé. Si tú lees de la historia que estaba en internet, y te vas a dar cuenta que este proyecto va atrasado como un año ya. Y los sobrecostos son varios millones de dólares adicionales, como 300 millones de dólares adicionales. Incluso hasta casi genera una pugna entre la Samsung, que es la empresa coreana que está haciendo el proyecto, y el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿qué te quiero decir? De que estos sistemas son una buena aproximación, pero al final de cuentas, en la última línea va a depender del gerente del proyecto y de la gente que está trabajando en el tema. Al final son las personas las que le dan el éxito o el fracaso al proyecto. Pero igual ahí influye harto lo que sería como el clima también, pues, ¿no? Además, Todo lo que tú quieras, pero eso se supone que lo sí. tiene que prever el contratista. Ahora, pareciera que en ese proyecto, que la ingeniería no fue muy buena. Recuerde que la ingeniería alimenta la construcción. Si la ingeniería tiene errores, y pueden haber errores garrafales, eso te puede generar serios problemas para el que construye. ¿Ya? Todavía me acuerdo de un proyecto ahí en Caserones, en que había que construir un montón de galpones metálicos, y los galpones tenían muchos planos para poder construirse, había que mandar a fabricarlos, y en ese proyecto se compró todo el acero porque era más barato en China. Claro, el costo era menor, pero esa empresa que hizo esa compra no tuvo el resguardo de que sus ingenieros fueran a las fábricas en China a verificar cómo estaban haciéndose esas estructuras metálicas, de tal manera que si ellos los aprobaban, los mandaban a Chile, si no, no salían de la planta china. Aceptaron a ojos cerrados de que los chinos lo iban a hacer bien. Y después cuando empezaron a montar, acuérdense que un galpón se monta como un mecano, hay que ir uniendo piezas por pieza, soldando, uniendo con perno, depende de la forma de cómo se diseñó. Pero el hecho concreto es que al final no calzaban las piezas y terminó siendo un desastre la cosa. Entonces, todo está sumamente bien planificado, pero hubo un error ahí de que no se hizo el control de calidad y eso implicó que se tuvo que, se compraron, imagínense, en algo así como 500 toneladas de estructuras de acero. 500 toneladas, estamos hablando de una cantidad bastante grande. De esas 500 toneladas, 300 estaban con problemas. ¿Qué tuvo que hacer el que estaba haciendo el proyecto? No le convenía mandárselo nuevamente. Bueno, obviamente le pasó una multa y entraron ahí a las patadas con el proveedor chino. Tuvo que conseguirse acá en Chile que algunas de esas piezas se pudieran reprocesar y salvar y otras nuevamente fabricar, pero todo eso le costó un atraso como de 3 o 4 meses. Entonces, si tú te fijas, son muchas las variables que pueden estar influyendo. Y si el gerente no está encima, y si el equipo no está comprometido con el trabajo y no va pesquisando las cosas y tomando las acciones, esto puede ser un desastre. Ignacio Mera, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿O no tiene nada al respecto? Profe, yo tengo una duda ¿Con quién hablo? con Ervin. Ya, Erwin, cuéntame. ¿Qué pasa si en una actividad
se extiende más allá de la holgura y de lo que estaba establecido. Bueno, si es una actividad que falló porque, suponte, era una actividad en que se trabajaba con equipos mecánicos y los equipos estuvieron detenidos porque fallaron, y esos equipos los arrendaba a un tercero, un proveedor, tengo que exigirle a ese proveedor en el contrato, tengo que exigirle que si hay una falla de un equipo, no puede pasar más de una cierta cantidad de horas en que él me tiene que mandar un equipo impecable a faena. Porque ya en este caso la responsabilidad es de tu proveedor, que te está entregando un equipo en malas condiciones para arriendo. Entonces la única manera que tú tienes de asegurarte es que en el contrato le especifiques que el proveedor tiene que entregarte un equipo en un plazo máximo, y si no va a tener unas multas tremendas. Ahora, si ninguna de esas cosas funciona, ahí tiene que el equipo empezar a pensar qué hacer, pues. O sea, muchas veces entre los mismos contratistas, porque en una planta minera se están ejecutando al unísono muchos proyectos. Entonces, a veces, entre los mismos contratistas, uno se consigue con otro contratista que le arriende algún equipo adicional, porque hay ciertas faenas que requieren trabajo con equipo, no lo podía hacer con chuzo y con pala, o con una gran cantidad de gente. Son grandes volúmenes de materiales que hay que mover, entonces esa sería como la forma. Ahora, si es de otro tipo el atraso, puede que a lo mejor el atraso se produce porque la gente no está funcionando bien. Y en ese caso, tú tendrás que hacer un análisis para verificar si el rendimiento de esas personas es el adecuado o no. Eso te lo tiene que dar el supervisor. O porque no hay buen trabajo en equipo. Yo creo que les conté alguna vez, me acordé de un proyecto, ese mismo que estábamos viendo ahí, el cronograma. Ese es un proyecto que se hizo en una alianza entre una empresa chilena que se llama Más Errázuri, que son expertos, entre paréntesis, en túneles para la parte minera. Es el fuerte de ellos. Y una empresa, la segunda más grande en Perú, que se llama COSAPI. Entonces se armó un equipo para ese proyecto entre profesionales, ingenieros chilenos y peruanos. Y por ahí partieron los problemas ya. Porque la forma de trabajo de los ingenieros chilenos es distinta de los peruanos. Y esa diferencia cultural, o manera, o enfoque, empezó a producir el impacto que no se trabajaba bien en equipo. No trabajar bien en equipo se reflejan malos resultados. Entonces, eso pueden ser muchas las causas. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que el gerente del proyecto tiene que ser lo suficientemente hábil y tiene que estar trabajando en conjunto con su equipo clave, muy con las antenas puestas para ir resolviendo todas las problemáticas que se generan. ¿Te queda más o menos claro? Sí, profe. Igual estaba pensando que cuando uno planifica cada actividad dentro del cronograma, también hay que ver los posibles sucesos o hacer como la gestión de riesgo, pero en cada pequeña actividad igual me genera esa inquietud, porque igual se puede extender mucho, siento. Sí, lo que pasa es que como el proyecto tiene muchas actividades, cuando tú ya tienes una cierta experiencia en manejo de proyectos, tú te das cuenta cuáles son las actividades críticas. Y a lo mejor
supongamos que uno dividir el proyecto en actividades, pueden ser 1000 actividades, probablemente el 20% es crítico. Y sobre esas tienes que trabajar a ese nivel que tú me dices, a un nivel de ya detalle máximo. Lo otro puede que el hecho de que te equivoques en la planificación va a generar un impacto, pero no tan grande como en esas que tú definiste como críticas. ¿Te fijas? Claro. Ya. Y es ahí cuando se utilizan herramientas como para, no sé, Pareto, para saber cuáles son las más críticas y dónde debo enfocarme, ¿cierto? Podría ser Pareto, ¿cierto? Que en el fondo se define lo más prioritario, pero yo creo que al final, mira, al final es la experiencia, es la prueba y el error. Mira, es como lo que pasa con tu vida personal, o como pasa con un niño. Un niño sabe que no puede acercarse a una estufa porque se va a quemar. Se acercó la primera vez, se quemó o le dolieron los dedos y ya sabe que no lo va a hacer nunca más. Aquí pasa lo mismo. Tú vas trabajando en un proyecto, haces las cosas de una cierta manera, no funcionaron, nuevamente ahí viene, eso es lo que yo llamo lección aprendida. El problema es que, y ahí hay otro tema, es que las organizaciones no le sacan provecho a las lecciones aprendidas. Porque una organización que se preocupe del futuro debería en su intranet, esto que es su sistema interno computacional, debería publicar las buenas prácticas que permiten asegurar que un proyecto funcione bien. Y de tal manera que cada vez que entre un nuevo funcionario a esa compañía, le expliquen qué prácticas son las que tienen que realizarse o tienen que hacerse para asegurar que las cosas van a funcionar mejor. O sea, eso significa crear un conocimiento organizacional, una experiencia compartida. Pero las empresas no lo hacen. Entonces, claro, tenemos 20 gerentes de proyectos en la empresa, 2 son muy exitosos, 10 son más o menos y 8 andan mal. Y eso podría mejorarse si es que estuvieran estas lecciones aprendidas bien asumidas y bien interiorizadas, pero no se hace. ¿Ok? Claro, profe. Gracias. Bien. Vamos a entrar entonces con la gestión del programa tiempo y plazo. ¿Qué respuesta me da esta gestión de esta variable? Ahí está la respuesta, con alto ruido. Primero, ¿qué actividades necesito realizar en mi proyecto? Definir todas las actividades. Listar las actividades. Es la primera actividad, lo primero que yo debería hacer cuando quiero entrar a planificar un proyecto. Lo segundo, ¿en qué secuencia debo realizarla? ¿Cuál es primera? ¿Cuál es la segunda actividad? ¿Cuál es la tercera? ¿Dónde termina? ¿Cuáles actividades puedo ir realizando en paralelo? ¿Qué actividad debo comenzar previamente habiendo revisado que la actividad anterior me entregó las cosas de una cierta manera? O sea, ahí ya hay un condicionante, no es que entra primero y después la segunda en forma automática, sino que la segunda entra siempre que la primera me entregó información o me entregó un producto o me entregó una información con unas ciertas características. Y ahí la realizo. ¿Qué otra respuesta? ¿Qué recursos va a emplear cada actividad? ¿Cierto? Yo estoy haciendo una transformación de mi planta para mejorar su automatización y tendría que definir para la máquina X en que voy a transformar todo el transporte, la alimentación de la máquina, lo voy a transformar en un sistema electromecánico. ¿Qué recursos voy a emplear? Voy a tener que tener
especialistas eléctricos y de automatización, personas, ingenieros con una cierta experiencia. Voy a tener que, bueno, voy a tener que tener una fase de ingeniería y una fase después de construcción y montaje. Voy a tener que mandar a construir algunas estructuras metálicas para esta instalación en alguna maestranza dentro de la plaza, del sector donde se está emplazando. Voy a tener que comprar equipos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, sensores, PLC o programadores lógicos controlables, un montón de cosas que me permiten hacer la automatización. Y cada actividad tengo que asignarle entonces hora hombre, materiales, máquina, equipo o lo que fuere. ¿Cuánto demora cada actividad? Es un tema no menor, porque si yo no tengo la experiencia no puedo responder esa pregunta. ¿Cierto? Es como si a uno le preguntaran cuánto se demora uno en fabricar un auto. Chuta, podrá llegar a una aproximación. Primero tiene que conocer cómo se fabrica el auto, qué componentes tiene, con qué máquina, con qué proceso. Ya eso es una cuestión que a lo mejor lo podría encontrar investigando, pero después viene una cuestión práctica, digamos, ya, y qué materiales requiero, qué insumo, qué tipo de pintura, qué tipo de tornillo, qué tipo de prensa hidráulica, con qué productividad se trabaja. O sea, son muchas respuestas que debería tener, por eso que el planificador del proyecto tiene que trabajar en conjunto con todos los especialistas. Y para cada una de las consultas tiene que empezar a interactuar con ellos, porque el especialista particular de un área o de una actividad que le va a dar el número correcto. Si no, puede tener errores bastante importantes. Entre paréntesis, hay una herramienta que se está usando hoy en día en Chile, que se llama Last Planner, que es la última planificación. Y que ahí en equipo se va mejorando, pues se parte con una planificación teórica, pero después, a medida que avanza el proyecto, se va afinando esa planificación. Es una metodología de trabajo que también la implementaron los japoneses hace unos años atrás y que se está tratando de implementar en Chile. Con todo el peligro que le he comentado yo, que significa que la cultura japonesa es muy distinta a la chilena. Y el trabajador japonés es muy distinto al trabajador chileno. Porque tienen están preparados de una manera distinta, tienen una visión distinta. Bueno. Luego, ¿cuánto demorará el proyecto en su totalidad? ¿Cierto? Hace poco antes de venirme para acá, para el sur, estuve en una licitación de un proyecto que se iba a hacer en Santiago. Me tocó armar las bases de la licitación y llegaron a este proyecto 7 competidores. Era un proyecto de ingeniería de detalle, de una gran construcción que se va a hacer en Santiago. Una construcción muy tecnológica además, no solamente la parte edificio, sino que elementos sofisticados de seguridad, de automatización. Bueno, resulta que algunas empresas planteaban de que el proyecto se demoraba 7 meses y otras que decían que se iba a demorar 13 meses. Y en ese rango oscilaban las ofertas. Entonces, si usted fija,
no es fácil determinar una cantidad exacta. Siempre va a haber un más menos. Hay herramientas sí con las cuales uno puede determinar con más precisión. Y por eso que el que evalúa después la oferta tiene que hacer un balance entre este tiempo, el costo que va a tener y la precisión con que esa persona trabaja. ¿Cómo controlaré el tiempo del proyecto? Es otro gran tema que tengo que ir. Les mostré esa curva S, que es la que más se usa tradicionalmente. Pero normal, aquí hay una prueba de fuego todas las semanas cuando hay uno, por ejemplo, hace un proyecto ya grande en que también el mandante es una empresa importante. Uno tiene que hacer toda la semana una reunión de trabajo en que el ejecutor va mostrando el avance del proyecto y frente a todo el equipo del dueño tiene que defenderse y mostrar números que sean coherentes y que representen la realidad, porque si no lo va a sentir el dueño del proyecto. Con preguntas, le pueden hacer un jaque mate. Entonces, es como salir a la pizarra toda la semana en que te van a controlar y con el riesgo de que si no lo haces bien, te pueden, incluso, bueno, yo he visto mucha gente que lamentablemente ha terminado mal y lo han tenido que sacar del proyecto. El cliente ha dicho, no, yo no quiero ese profesional porque no me da confianza o porque presenta cifras que no son correctas. O sea, esto es un tema, ¿eh? Pero el controlar el tiempo requiere de un especialista que sepa, que ya haya manejado esto, y requiere la colaboración de todos, porque los resultados del proyecto no son de una persona en particular, son de todos. Y por último, ¿qué puedo hacer ante una situación imprevista que afecte el tiempo del proyecto? ¿Ya? Esto tiene que ser parte de la matriz de riesgos del proyecto. En la matriz de riesgos normalmente se definen los imprevistos y se definen lo que se llaman los planes de mitigación. ¿Cómo elimino o reduzco el riesgo? Y eso tiene que estar pensado, ojalá, antes, no en el momento. Es como el tema del incendio. Yo puedo prevenir el incendio antes o lo atajo cuando ya se desató el fuego. Obviamente son dos situaciones distintas. En el primer caso, la prevención ataca un tema que no está todavía declarado y por lo tanto los impactos van a ser menores, pero cuando ya el incendio comenzó, el impacto puede ser tremendo. Entonces, el equipo tiene que anticiparse a los problemas y por eso que el análisis de riesgos, que lo vamos a ver más tarde, de aquí unas 3 semanas más, yo creo, 2 o 3 semanas más, sí. El análisis de riesgo es la herramienta que permite prever eso porque identifica los nudos críticos, los imprevistos, las situaciones que me pueden significar problemas para el proyecto, pero fuera de identificarlo, propone las posibles soluciones. Bien. Entonces vamos a comenzar, me quedan 10, 15 minutos, la primera parte de la definición de las actividades. Lo primero que hay que hacer para definir las actividades es identificar y documentar el trabajo que se planifica realizar. Esa identificación y documentación se expresa a través del plan de ejecución del proyecto y a través de un procedimiento como el que les mostré al comienzo de la clase, en que se define la lógica de planificación y las formas de planificación. Lo segundo que hay que hacer es identificar los productos entregables
qué va a recibir el cliente como parte del proyecto que estoy realizando al nivel más bajo de la EDT o de la estructura de glosa del trabajo o WBS, que es la estructura de quiebre del proyecto, o a través de paquetes de trabajo. En el fondo, los entregables que serían el producto o el servicio que recibe el cliente, desglosarlo a un nivel de detalle que me permita hacer el control del proyecto. Y además, estas actividades proporcionan una base para estimar, establecer el cronograma, esta carta ahí Gantt que vimos, ejecutar las actividades, supervisarlas y controlar el trabajo del proyecto. Ya lo vimos que como producto de la ejecución de esa Gantt, después yo voy llevando un control en planilla de horas hombre, de costos, de avance, y esto va permitiendo verificar si voy en la línea de tiempo correcta, voy atrasado o no. Bueno, hay cosas que también ameritan un cruce aquí con la calidad. ¿Eh? Cuando una actividad se demora, uno debería preguntarse, usando las herramientas de calidad, en este caso puede ser Pareto, Ichikawa, diagramos de correlación u otras, uno debería preguntarse cuál es la causa final del atraso. ¿Por qué se está produciendo el atraso? Y a partir de esa causa final, yo tengo que establecer acciones correctivas. Como los proyectos van tan rápido, y si no tengo a la gente alineada con estos conceptos, la gente le echa para adelante, ¿no? Y ahí viene un gran problema, porque si el hombre de calidad no tiene el apoyo del gerente del proyecto, que es la autoridad máxima, las cuestiones van a seguir siendo al lote, en forma light. Echémosle para adelante. No hacemos el análisis. Entonces, un gran equipo de proyecto es capaz de avanzar rápido, previendo cosas y actuando rápidamente cuando hay imprevistos, pero trabajando como un equipo alineado. Si no, el tema no funciona. Seguimos. Veamos, por ejemplo, aquí una estructura de quiebre para un proyecto. Supongamos que alguien quiere construir una casa en el campo, en cualquier parte acá en la región, en Lanco, Gorbea, Lautaro, no sé, Carahue, donde ustedes quieran. Entonces, aquí tengo como una estructura de las actividades. Hay un estudio preliminar para ver en qué lugar voy a comprar el sitio, si tengo ahí instalaciones de agua, electricidad, si está regularizado el sitio, bla, bla, bla. Después viene un proceso de diseño, en que yo puedo hacer una maqueta de la casa que me quiero construir y los planos pertinentes. Después viene una fase de construcción, en que yo parto con el radier, después áreas de descanso, dormitorio de los padres, dormitorio de los hijos, de la hija, áreas de recreación, a lo mejor quiero tener una canchita, un frontón, ya es una casa más o menos potente, que tiene tenis, piscina. Habilitación de otras áreas, de esparcimiento, jardines, lo que tú quieras. Después está una zona de determinación ya de la construcción de la obra gruesa, y luego hay una fase de gestión, que tiene que ver con la planificación de todas estas actividades y el control. Muchas veces uno contrata una empresa que le haga la casa, y esa empresa tiene que manejar todas estas áreas. Otras veces un maestro nomás, con
especialista que sabe hacer casas, y esa va arreglando y uno tiene que intervenir ahí, y a veces tiene que intervenir más de lo que uno cree, porque los maestros no son muy prolijos, y si tú no estás encima, te pueden dejar de escoba, digamos. ¿Ya? Entonces, veamos, por ejemplo, esta fase, la de construcción del radial. Aquí están, para el radier, las actividades que uno tendría que hacer. Tendría que tener los planos ya revisados de esa zona, inspeccionar el área donde se va a hacer el radier, tener el terreno limpio, el terreno nivelado, hacer una excavación para los cimientos y tener el material para los cimientos. Esos serían como las actividades principales. Supongamos que ahora queremos definir las actividades para tener el terreno limpio. O sea, estamos partiendo de una actividad principal, definimos las actividades principales, y ahora de esas actividades principales hacemos nuevamente una análisis de las subactividades, por ejemplo. Entonces, para tener el terreno limpio, tendríamos que alquilar un equipo de limpieza, una máquina que me permita limpiar, porque supongamos que estamos en un terreno donde hay mucho arbusto, incluso tengo que cortar árboles, hay esparcido muchas piedras, etcétera, etcétera. Tengo que alquilar un camión para sacar todos estos desechos, estos elementos que están perturbando la limpieza, contratar un capataz con su cuadrilla para que vigile todo este proceso, comprar materiales de limpieza, transportar materiales y equipos, acumular material en zonas de acceso, acumular desperdicio en zonas de acceso, retirar la maleza, retirar los desperdicios. O sea, yo podría esa actividad subdividirla en otras actividades. Y así uno va entonces armando esta malla de actividades, por decir así, que va a servir de base para planificar el proyecto. Volvamos. Entonces, en la definición de las actividades, hay entradas, después aquí adentro hay en esta cajita, ¿cierto? Hay herramientas que se usan para transformar las entradas en salidas, que las vamos a ver después, y finalmente van a estar las salidas. Entonces, partamos con las entradas. Los factores ambientales de la empresa, que es, primero, que haya disponibilidad de sistemas de información para gestión de proyectos. Ojalá las empresas que llevan mucho tiempo en el baile, que tienen una historia, tienen bases de datos en que ya saben que para emplantillar una zona de construcción o para hacer un relleno compactado y nivelado de otra zona, vamos a requerir tantas horas máquinas, tantas horas hombres, tales materiales, eso ya lo tienen estandarizado. Es parte de su historia como empresa. Si tengo esa información, obviamente eso me facilita la planificación. Para la empresa que está partiendo, tiene que empezar a construir todo eso. Otro elemento, son las herramientas de software para elaboración de cronograma. ¿Qué tengo en mi planta? Tengo solamente el programa Windows con todas sus herramientas. O sea, tengo Excel y tengo Word. Bueno, uno con Excel puede hacer también cosas para proyectos pequeños, se las puede manejar con un Excel. Tiene que tener algunas otras adiciones para poder llegar a un control. Van a hacer varias planillas probablemente. Pero si tengo un Microsoft Project,
Hoy en día hay otras también, hay algunas herramientas que se pueden bajar de internet, que son free, o sea, son libres de cargo. Y como les decía, está el Primavera, que ya es un producto Oracle, pero hay otros similares a ese, con los cuales ya uno puede hacer cosas mucho más sofisticadas. Luego, los activos de los procesos de la organización. ¿Qué políticas tengo respecto a lo que es formales e informales sobre planificación de actividades? La política es una manera de hacer las cosas para alcanzar un cierto objetivo. Entonces, cuando estamos hablando de políticas formales, nos estamos refiriendo a procedimientos estandarizados. Así voy a planificar, así voy a controlar, así voy a tratar lo imprevisto, así voy a tratar la asignación de recursos, etc. E informales significa que no hay nada escrito probablemente, todo es por información personalizada o incluso copiando a veces, copiando otros proyectos, pero cuando es todo informal, el grado de error es tremendo. Entonces, puedo asumir ahí un riesgo muy alto, que no, me puede costar caro. ¿Qué procedimientos y guías tengo sobre definición de actividades? Nuevamente, la historia de la empresa puede ayudarnos a tener ya esta guía estructurada. Si no lo tengo, puedo basarme tengo que contratar gente con mucha experiencia para que me ayude a armar esto. Porque esa experiencia me va a permitir, a lo mejor no tenerlo escrito, pero la persona me va a entregar esa información. Y todo esto va a ser de base, también es importante las lecciones aprendidas, lo que les mencionaba anteriormente. Las empresas bien estructuradas arman estas lecciones aprendidas. Y son las buenas prácticas y después se las transmiten a la gente. Con eso les facilitan su trabajo. El enunciado del alcance del proyecto, que fue lo que vimos en la clase pasada, permite definir cuáles son los productos entregables del proyecto, cuáles son sus requisitos, sus características, qué restricciones tiene el proyecto, ya sea impuestas por la autoridad legal o ambiental o comunitaria, los stakeholders, o por el cliente, y cuáles son los supuestos. Supuestos en términos de rendimiento, supuestos en términos de cantidad de gente que voy a poder tener en un cierto momento, etcétera, etcétera. Viene luego la estructura de glose del trabajo, que es el listado de los entregables, que es la entrada principal para este proceso. O sea, yo tengo que conocer qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que entregar para con eso definir mis actividades. Está el diccionario de la ADT, que ayer lo vimos, que es una planilla que tiene ciertas características muy principalmente de cómo se van a controlar los requisitos del cliente. Y eso se tiene que hacer para cada uno de los entregables. Está también el plan de gestión del proyecto, o el plan de cómo se va a hacer el proyecto completo, no solamente en términos de control, sino que en términos de ingeniería, o en términos de calidad, o en términos de riesgo, de recursos humanos, etc. Y ahí tendría que haber un plan de gestión del cronograma, así como un plan de gestión del alcance del proyecto. Luego vienen las herramientas y técnicas que se van a usar, y la herramienta más importante consiste en lo que está puesto acá: subdividir los paquetes de trabajo en componentes más pequeños o actividades y más fáciles de manejar, tener toda la lista de actividades definida, la estructura de quiebre del proyecto y el diccionario que tiene que ver con el control de requisitos, y para ver si se
se pueden desarrollar en forma secuencial o en forma concurrente. Y por último, son los miembros del equipo a cargo del paquete de trabajo que realizan esta definición. O sea, esto resulta de un trabajo en equipo, no es un trabajo de una persona. Hay un líder que es el planificador, pero él se tiene que basar o trabajar con el equipo. Y la última que vamos a ver hoy día es que también se pueden usar aquí en esta definición plantillas, que es una herramienta estándar en que hay un montón de información, sobre todo de los atributos que tienen que tener la actividad de esta planilla. Y dentro de estos atributos estarían las habilidades de los recursos, o sea, si es una persona, qué especialidad tiene que tener, cuántos años de experiencia, si es un equipo, qué capacidad tiene que tener el equipo, con qué características técnicas, las horas de esfuerzo, las HH que son requeridas para cada una de estas actividades, la identificación de los riesgos que me van a poner en jaque el cumplimiento del plazo, y los entregables esperados u otra información descriptiva. Vamos a dejar hasta aquí hoy día. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, tenga alguna pregunta. Los escucho. ¿Está por ahí Paulina Méndez? ¿O se fue? A ver, Francisco Javier Coronado, cuénteme. ¿Qué me tiene que decir al respecto? Hola, profe. Hola. Yo tengo una duda. ¿Cuál? En relación, es que usted siempre habla de los gerentes de proyecto con experiencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros que ya estamos a puertas de salir al mercado laboral y dentro de esas oportunidades nos permiten aportar o ser gerente del proyecto, quizás no tan grande? ¿Qué actividades o qué elementos clave nosotros debemos enfocarnos para poder desarrollar bien el proyecto? Mire, yo siempre he dicho que los primeros 2 o 3 años de un ingeniero tienen que ser de aprendizaje, más que de tener jefatura. Porque tú estás como en una casa de cristal en este momento, impermeable, tiene aire acondicionado adentro, está en una zona de confort. La universidad, lamentablemente, acá en Chile, porque no es así en otros países, es una entidad como un mundo aparte. A ti te enseñan muchas teorías, muchos conceptos, muchas definiciones, pero no te enseñan elementos prácticos. Recién vas a conocer lo práctico cuando salgas a trabajar. Entonces, hay que tener un cierto grado de humildad para decir, ok, yo no voy a ir a conquistar el mundo a la primera. Yo tengo que primero pasar por la travesía en el desierto primero. Tengo que meterme en una empresa, conocer sus procesos, conocer cómo se hacen las cosas, las decisiones, cómo se toman las decisiones. O sea, esa etapa. Ahora, si tú quieres hacer un emprendimiento, es distinto, una cosa independiente, pero ahí también vas a necesitar ayuda porque a veces no tienen la experiencia suficiente. Bueno, hoy en día, afortunadamente, se han desarrollado, haciendo una copia de lo que se hizo en Estados Unidos, los centros de desarrollo de negocios, que tiene Cercotec. Entonces acá en la 9ª región tenemos un centro de negocio en Villarrica, y tenemos un centro de negocio, me parece que en Angol, por ahí, por esa zona, ya no me acuerdo. Por ahí. Y
y en el fondo ahí tú tienes apoyo, porque si tú quieres hacer un plan de negocio, cuando quieres emprender algo, tienes que hacer un plan de negocio para saber cómo vas a salir al mercado, cómo vas a difundir tus productos, etcétera. Bueno, en ese caso tienes que apoyarte en esa gente, pero que quede claro, y te lo vuelvo a repetir, de que uno sale con ciertos conocimientos, pero no sale a conquistar el mundo todavía. Tiene que pasar por una etapa previa. Por eso yo siempre he dicho que uno tiene que planificar el futuro. Por eso que yo los invité alguna vez a que participáramos en un conversatorio sobre planificar el futuro. Porque la primera fase de trabajo tiene que ser, ojalá, en una empresa que te entregue una experiencia suficiente como para que tú después asumas cargos más importantes. Que no quede solamente como un trabajo rutinario, y claro, te permitió generar ingresos, pero no te dejó el know-how ni la experiencia suficiente como para tú proyectarte hacia empresas mejores, hacia un futuro mejor. Eso es un poco la que te puedo responder. ¿Te queda claro o todavía tienes dudas? Gracias. Sí, sí me queda claro. Tengo otra duda igual, profesor. Dímela nomás. Con el tema de las compensaciones y los beneficios que se le pueden dar a los trabajadores. ¿Ya? ¿Hasta qué grado, por ejemplo, es conveniente, no sé, dar una cierta cantidad de dinero para que sea como rentable en el proyecto? Porque, como usted ha mencionado y nosotros nos hemos dado cuenta, que la eficiencia de los trabajadores, por ejemplo, acá a nivel país, está por debajo de los grandes países líderes. Uh-huh. Entonces, a lo que voy yo es, ¿qué tipo de incentivos o qué actividades se pueden realizar para que el trabajador se comprometa con los objetivos de la organización? Ya, mira, el gran tema que me planteaste, pero te voy a tratar de resumir. Yo creo que la primera situación ahí, antes que los incentivos, el trato y la manera como tú como jefe trabajas con tu gente. Si tú te preocupas de tu personal, si tú ayudas a tu personal a hacer sus cosas, si tú tienes respeto por esas personas, si tú colaboras activamente, no solamente das órdenes, lo integra, que te dé ideas, etcétera. Ahí hay una forma de liderazgo que hay que manejar bien. Si tú te preocupas de esos elementos, la gente te va a responder bien. Es una cuestión vital. Es como también la relación de un hijo con un papá, ¿cierto? A veces más fría, a veces más cálida, o entre amigos. Aquí, entre jefe y trabajador, hay que tener un estilo que motive a la gente. Ese es el primer caso, porque todo el resto que viene se puede desmoronar si esta primera parte no está lista. Por eso que siempre se habla, hay por ahí reflexiones que dicen líder o jefe. El jefe es el que le colocan las presillas, así como le colocan a la gente de las Fuerzas Armadas. Tú eres sargento, tú eres capitán, y por eso manda. Pero el líder es algo mucho más que eso. No es solamente alguien que manda por ser el jefe, sino porque tiene una autoridad moral, porque tiene conocimiento, porque sabe tratar bien a las personas. Ya. Entonces, esa es la primera fase. Y luego tú tienes que buscar herramientas, ya sea beneficios monetarios o no monetarios, para lograr que tus trabajadores se entusiasmen. Los mejores sistemas para la parte de evaluación de desempeño es a través de indicadores objetivos, no subjetivos. Un indicador que permita, sobre todo hoy en día se trabaja con indicadores grupales,
esta sección, si alcanza tales objetivos medidos por este indicador, va a tener un premio. Ese premio tú tienes que hacer un análisis, obviamente, qué significa el gasto que estás haciendo y cuál es el beneficio monetario. Entonces tienes que generar una relación de tal manera que la resultante sea buena para la empresa. Pero también se pueden agregar premios no monetarios, por ejemplo, darle la oportunidad que la persona se capacite, darle días libres, dependiendo de si ha cumplido ciertas metas. Entonces, porque hay que trabajar las dos cosas, porque cuando tú solamente te vas a lo monetario, puede ocurrir fácilmente lo que está ocurriendo en Chile hoy. ¿Cierto? La gente solamente piensa en las lucas, que es importante, pero no es lo único. Fíjense que hay un estudio que salió de la Universidad Adolfo Ibáñez hace unos años atrás, de empresas buenas donde pagaban bien y que la gente no estaba satisfecha. Porque una de las críticas era que justamente sus jefes no los apoyaban en su desarrollo personal. Hacían cosas muy rutinarias, en algunos casos no los trataban bien. Entonces, hay que buscar ahí un conjunto de cosas que permita premiarlo en varios sentidos. ¿Te queda claro? Sí, profe. Gracias. Ya pues, nos estamos viendo el próximo martes. Tengan un buen fin de semana y que estén muy bien, ¿ok? Chao, profe. Ya. Gracias. Chao, que estén bien. Adiós. Chao, profesor, que esté bien. Chao. Vamos a detener la grabación.